Disfruto acampar en el otoño, cuando los bosques se están secando y se tiñen de dorado y rojo. El clima es frío, pero es más fácil encontrar leña seca para encender la fogata. Además, el cielo nocturno deja ver un espectáculo mágico de estrellas. Esa es mi verdadera intención. Llegué al pueblo de San Rafael al amanecer. La central camionera estaba en lo alto de una colina. Por eso yo y otros viajantes pudimos contemplar una vista magnífica. La neblina inundaba las calles inclinadas del pueblo y las casas altas parecían como suspendidas en las nubes. Después del desayuno, conseguí el transporte hacia el bosque de los encinos. A lo largo del camino vi casitas construidas de ladrillo con chimeneas humeantes. Estaban cada vez más apartadas. Para llegar a la entrada del bosque, todavía recorrimos un tramo de 10 kilómetros luego de la última casa. Bajé del camión y esperé un rato hasta que llegó el guardabosque, un joven muy amable, junto con 2 amigos, todos a caballo. Levantaron un brazo para saludarme. El guardabosque me comentó que no había mucha gente en la zona. 2 grupos de campistas habían llegado el día anterior. Escuché todas sus recomendaciones para cuidar el lugar y nos despedimos con la mano en alto. Recogí todas mis cosas y me puse en camino. El cielo era totalmente azul y ya podía sentir el calor del sol. Si el día seguía así, esa noche de octubre estaría llena de estrellas, tal como deseaba. Caminé hasta que sentí hambre. Vi un espacio abierto adecuado para acampar y me instalé para preparar el almuerzo. Respiré el aroma fresco de los encinos y flores de la zona. Mientras descansaba, observé las actividades de los animales pequeños que pasaban por ahí. Ardillas, ratones, pájaros y algunos bichitos. Levanté la tienda de campaña y armé la maravillosa herramienta para observar el cielo, mi telescopio. Anhelaba el anochecer, pero mientras tanto junté suficiente leña y hojas secas para mantener la fogata encendida toda la noche. Me acomodé en una sillita plegable con una manta para cobijarme. Saqué mi libro y me puse a leer. El sonido de las hojas y ramas mecidas por el viento me rodearon suavemente. La tarde comenzó a enfriar y encendí la fogata. Al calor del fuego preparé un poco de té y algo para comer. 2 ardillas se acercaron y les convidé. Al parecer estaban acostumbradas a los turistas. Alrededor de la fogata se creó un ambiente cálido. El lugar se oscurecía cada vez más y ya asomaban pequeñas estrellas centelleantes. Era el momento de empezar la exploración. Ajusté el telescopio cerca del fuego. Mis amigas ardillas se acercaban constantemente por comida. No sentí soledad, porque ahora me acompañaban también los animalitos nocturnos, principalmente los grillos que emitían su canto. No fui consciente del paso del tiempo. Eché más leños a la fogata, preparé café y comí un delicioso pan del pueblo de San Rafael. El ruido del empaque hizo que una de las ardillas se acercara. Le ofrecí varios trocitos y se los comió todos. Me pareció muy graciosa y reí. No sé si la asusté, porque huyó repentinamente para trepar un árbol. Con mi taza de café en la mano me disponía a observar a través del telescopio, pero algo me pareció muy extraño. No sentía el viento, ni escuchaba el sonido de las hojas y ramas de los árboles. Solo el crujido de los leños en la fogata. Más allá del resplandor del fuego, el bosque ya estaba totalmente oscuro. Saqué la lámpara de bolsillo y avancé unos pasos hacia la arboleda. Sentí un viento suave en el rostro, como si me soplara solo a mí, pero ninguna hoja o arbusto se movía. ¡Qué extraño fenómeno!, pensé. Miré alrededor y comencé a sentir inquietud. Iba de vuelta hacia el telescopio cuando escuché algo.
como una exhalación de alguien, tal vez un animal. De inmediato volteé apuntando con la lámpara para observar a través de la oscuridad. Mi corazón latía muy rápido. Comencé a alterarme y a sentir miedo. Rápidamente levanté un leño para protegerme. Hice ruidos de advertencia. Si solo fuera un animal, probablemente se espantaría. Sin dejar de alumbrar con mi lámpara, pregunté en voz alta quién andaba por ahí. Alcancé a notar algo. A lo lejos, detrás de un árbol, vi cómo asomaron 2 manos. Apunté la luz hacia ese lugar. Me pareció que era alguien con los brazos hacia arriba, pero la forma no estaba muy clara. Moví por un instante la luz para cerciorarme si había alguien más, y cuando regresé buscando la silueta, ya había avanzado hacia mí. ¿Cómo se desplazó sin que me diera cuenta? Los arbustos solo dejaban ver del dorso para arriba. Pregunté a gritos varias veces quién era y de dónde venía, pero no me respondió. Aparentaba a alguien de baja estatura, que movía la cabeza como inspeccionándome. Con los brazos estirados hacia arriba de manera extraña, doblaba torpe y lentamente sus pequeñas manos. Di un paso hacia atrás, tropecé y caí. Por un instante lo perdí de vista. Todavía en el suelo, apunté la lámpara frente a mí y pude ver unos pies pálidos. Esta vez se encontraba todavía más cerca, a unos metros. Efectivamente, se trataba de un ser pequeño y desnudo, pero con pies desproporcionadamente grandes y con rodillas flexionadas que impedían una postura recta. Me levanté de inmediato, retrocediendo, e iluminé su cara. Lo que vi fue aterrador. Al principio parecía el rostro terso de un niño, pero con orejas altas y puntiagudas, los ojos pequeños y alertas, la mirada curiosa y desconfiada. Pero cuando exhaló, abrió tanto su boca que dejó ver filas de dientes afilados en todo el contorno de unas encías marchitas. Con una mano quise ahogar mi grito, pero no aguanté más cuando el ser estiró sus brazos hacia mí, como intentando alcanzarme. Salí corriendo en la dirección opuesta y ya no pude controlar los gritos de terror. Corrí con la linterna encendida, tropecé, caí y me levanté varias veces, en un estado de histeria tal que no sentí dolor alguno. No quise voltear por el miedo de verlo persiguiéndome. Huí, no sé por cuánto tiempo, hasta que rodé por una vereda y casi me arrolla un caballo. En la confusión escuché un grito. Las luces de varias lámparas me iluminaron. Alguien me ayudó a levantarme. Era el guardabosque, acompañado por más personas. Fue un verdadero alivio volver a verlos. Según me enteré, esa tarde, los guardabosques visitaron los otros campamentos durante su patrullaje. Uno de los campistas, que se había alejado de su grupo, tuvo una experiencia aterradora cuando descubrió a un ser extraño que lo estaba observando. Cuando sus compañeros llegaron al lugar, solo pudieron ver los arbustos moviéndose. Por seguridad, los guardabosques pidieron a los visitantes que desalojaran el lugar. Hicieron lo mismo con el segundo campamento y mandaron pedir apoyo. De camino hacia mi ubicación, la caravana vio a lo lejos la luz de mi linterna mientras yo corría, y la siguieron. Así fue como nos encontramos. Después de recobrar la claridad mental y mis fuerzas, les comenté lo sucedido. Pasé la noche junto con otras personas en una casa de ladrillo con chimenea, cálida y muy acogedora. A pesar del cansancio no pude dormir. Los perros guardianes de la casa ladraron toda la noche, como si estuvieran alerta.
Por la mañana, después de un desayuno caliente que no disfruté, llegaron los guardabosques en sus caballos. Habían prometido regresar y ayudarme a recoger mis cosas, abandonadas la noche anterior. Cuando llegamos a mi campamento, todas las cosas estaban desordenadas. No faltaba nada, excepto el telescopio. Mientras recogía y empacaba, los jóvenes hicieron un recorrido por los alrededores para buscar el telescopio, pero no lo hallaron. Les pedí que ya no se molestaran más y agradecí por su auxilio. Antes de subir al transporte hacia el pueblo me despedí de ellos y, de nuevo, noté la manera peculiar en que se despedían, alzando un brazo y moviendo la mano. El ser extraño hacía el mismo movimiento la noche anterior. ¿Será que nos había espiado desde que llegué al bosque y después intentó imitar el saludo? Por la tarde ya estaba en el autobús camino a la ciudad. No me preocupó perder el telescopio. Más bien me invadió una sensación desagradable al pensar en la visión de las estrellas en la soledad del bosque. Un miedo de perder el inocente anhelo del otoño. Mi mente daba vueltas sin parar pensando en todo lo que vi o creí ver. Sin notarlo, el sueño sustituyó dulcemente mi angustia.